Nietzsche y su secta. El día de hoy vamos a platicar sobre las respuestas que he obtenido acerca de aquellos que defienden a capa y espada a Nietzsche. Ya en otros videos he hecho comentarios acerca de lo que creo, y no solo comentarios al aire, sino a partir de un texto que elaboré que se llama Anti-Nietzsche, que pueden descargar en la página de Academia en el link que está abajo. Ahí ustedes pueden observar cómo Nietzsche ya está totalmente rebasado. En su momento ni siquiera ofreció algo relevante u ofreció algún concepto que para su tiempo fuese un aporte a la filosofía, sino que simplemente fue un tipo que eso sí escribía muy bien, pero que realmente solamente glorificaba al poder y prácticamente el uso de la fuerza, por no utilizar otra palabra que ya saben ustedes. Aquí papi YouTube se enoja. Entonces, ¿qué dicen los comentarios de Nietzsche y por qué yo considero que prácticamente es una secta la de varios de sus fanáticos? Porque se alega en este punto, ¿no? Que hay un aporte, que hay una crítica. Sin embargo, de manera puntual, sus admiradores, sus fanáticos, no pueden definir con claridad a qué se refiere ese aporte, a qué se refiere esa conceptualización en la que aportó Nietzsche. En principio, también hay una situación de que Nietzsche es un autor muy popular durante la adolescencia, por alguna razón que no sé por qué. Hay dos autores que son una constante durante la segunda década de vida, ¿no? Que es uno Hermann Hesse y el otro es Federico Nietzsche. Yo los leí en la preparatoria, yo los conocí, clásico el Siddhartha, después el Lobo Estepario, ¿no? De Hermann Hesse, luego eventualmente leí ahí un par de textos, de Nietzsche, fueron tres, el Zaratustra, el Anticristo y después me parece más allá del bien y del mal, ¿no? En su momento realmente a mí me parecieron interesantes, más por la estridencia que por el contenido, pues a esa edad uno pues se impresiona por cualquier cosa. De manera que yo creo que todos estos fanáticos, toda esta gente que adora a Nietzsche injustificadamente, lo hace desde aquel amor prácticamente adolescente, ¿no? Y al autor que pues medio les dijo frases que les hacían sentido. Yo ya les he comentado que pues las críticas que hace Nietzsche a la religión son bastante ingenuas y reitero, adolescentes, ¿no? Cicerón, ya lo he mencionado, ¿no? Jan Meslier, que a quien ya le he dedicado videos en este canal, pues hacen críticas mucho más fuertes antes, siglos antes, sí, décadas antes en el caso de Meslier, que Nietzsche. Y realmente Nietzsche lo que hace son ahí maromas de lenguaje bastante interesantes. Si uno los lee en alemán es bastante disfrutable porque Nietzsche ahí tiene unas peculiaridades con el uso de la metáfora muy interesantes, pero eso en el ámbito lingüístico, en el ámbito de la redacción, del estilo, porque en cuanto a sus conceptualizaciones, ¿no? Al aporte filosófico realmente es nulo. Ya otros lo han dicho de esa misma manera y mejor. Esto de lo dionisiaco, de lo apolíneo, ya lo han utilizado otros autores. De hecho, estoy trabajando en un texto sobre filosofía alemana que hace un recorrido por este tipo de clichés, ¿no? Que se le atribuyen a gente como Nietzsche y bueno, a este racionalismo alemán que se ha dado por llamarle romanticismo alemán, pero que pues no es más que un montón de delirios y intentos de hacer más literaria, entre comillas, la filosofía que otra cosa, ¿no? Pero que pues no pasa de un juego y de maromas de lenguaje como lo hizo Nietzsche. Pero ¿qué dicen sus adoradores? ¿Cómo es que intentan articularse contra, bueno, este tipo de comentarios que yo hago? Entonces, por aquí mencionan, dice una lumbrera del pensamiento, cita entre comillas, lo mismo un gran burro que un gran profesor. Dice, tus vacíos y ridículos comentarios me recordaron esa canción. Maldita sea con las redes sociales que posibilitan que cualquier bobo, pone entre comillas, exponga sus boberías. Muy bien.
qué bueno. Luego dice, no te has podido identificar como Übermensch. La uva no es agria, es alta. No, fíjense, estos ataques con frases, ¿no? Acá metafóricamente interesantes, poderosas. Esta es una muestra, ¿no? De ese poder de la metáfora y de la poesía, pero que realmente pues no dice nada, no da un elemento, no nos dice con claridad cuál es el punto que defiende, no aporta evidencia, pero pues, aporta una frase matadora. Interesante la frase. Estoy seguro que la escuchó por ahí, se la fusiló, ¿no? Y si no, bueno, este es un gran comentario, pero simplemente en su forma, en fondo no tiene nada. Dice, no te has podido identificar como uva mensch, la uva no es agria, es alta. Y le pregunto ahí en los comentarios, ¿qué es el Übermensch? Explícanos, por favor. A los comentarios a los que estoy haciendo alusión son los del video Nietzsche no es lo que te venden, ¿no? De ahí estoy sacando estos comentarios, estas joyas del pensamiento y de la cultura universal que pues les facilito a ustedes en este bello canal. Entonces, dice nuestro amigo, hombre superior en alemán, hay que entender bien el significado según Nietzsche. No, pues Übermensch, Mensch es humano, uva, sobre, es el sobrehumano, ¿no? Ni siquiera es esta vulgarización medio sonsa del superhombre, ¿no? Es el sobrehumano, ni siquiera aplica y género. Mensch, luego dice, la traducción es obvia, estamos hablando de conceptos. Lo que yo le estoy pidiendo ahí es que sí es una obviedad lo del sobrehumano, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es saber desde qué texto, desde dónde, de cuál cita están extrayendo estos detalles. Y esto parece como innecesario o parece un asunto de que pues, citar textos o citar líneas te dan autoridad, pero no es el caso. A lo que yo voy es si realmente conocen el texto, si ellos mismos están conscientes de los conceptos que están utilizando, porque estos, aunque sean vacuos, sean prácticamente frívolos como toda la obra de Nietzsche, ¿no? Tienen un soporte por lo menos textual en alguna cita y donde se mencionan, porque generalmente los textos que se aluden son los menos venenosos y los menos agresivos. El problema con la filosofía de Nietzsche es que ha sido utilizada y extendida, vulgarizada prácticamente como filosofía de superación personal, ¿no? O sea, nos ponen a Nietzsche prácticamente a la altura de Carlos Muñoz o alguno de estos gurús de la nueva era de la estupidez, ¿no? De que el Übermensch es el que se supera, etcétera, y no es el caso. Si ustedes leen, y esto yo ya lo he mencionado en varias ocasiones, la genealogía de la moral, la ética de Nietzsche es predatoria. A él no le interesa la superación moral e intelectual, a él lo que le interesa es la conquista y la fuerza militar. Sí, y en tanto que esa fuerza, esa comunidad humana que somete a otras y canaliza y concentra los recursos, es capaz de crear riqueza cultural, entendido como poesía, literatura y tal, pues eso es lo que hace una sociedad por encima de la otra y está justificado. Vean, basta leer el texto de la genealogía de la moral para ver la justificación de la explotación, de la conquista. O sea, la genealogía de la moral es un texto que le encantaría a los hispanistas, ¿no? Lo adorarían, ¿no? Se lo comerían con patatas encantados, ¿no? Algunos de ellos, no, no todos, pero los torrente, ¿no? Que adoran el hispanismo, los más básicos, los más primitivos, eso yo no sé por qué no lo han leído y no lo citan, ¿no? Eh, entonces, luego dice, otra persona, los exabruptos de mediocres resentidos ponen aún más sombra sobre la obra de Nietzsche. Tienen moral de esclavos, sin duda. Sí, carnal, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu punto? Yo, por ejemplo, en ese video expongo a partir de un texto, de una redacción, y citando textos mismos de Nietzsche, eh, cómo es que yo considero y más o menos intento articular su pensamiento a partir de sus propios textos citados en alemán. Sí, porque, bueno, tuve la oportunidad, la fortuna y también la disciplina de intentar aprender alemán, entonces lo leí en alemán, traduje sus fragmentos, una traducción bastante mediocre, porque ese es también otro problema de la traducción. Traducir un texto es imposible. Sí, cuando uno no lo intenta, digamos, no es lo mismo ser borracho
¿cómo es este? No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Cuando uno quiere leer un texto en español, ¿no? Desde otro idioma dice pues que lo traduzcan, ¿cuál sería la dificultad? Pero a la hora de traducir cosas, el sentido, lo que se quiere decir, no pasa totalmente al otro idioma. Entonces, ahí hay unas situaciones de pérdida en la traducción, ¿no? Lost in the translate, que pues generan dificultades. Y aquí el problema no es tan importante porque Nicho ha sido traducido tantas veces y se ha editado tantas veces que si hay una situación de que las traducciones generalmente son bueno, por lo menos yo he checado un par, son bastante confiables, son bastante exactas y bastante fieles. Aunque sí hay otras que honestamente sí modifican al autor. Pero bueno, lo importante y lo que les quería decir es que esa reflexión a partir de ese libro es con el material que el mismo Nietzsche generó, ¿no? Y es muy importante porque también Nietzsche era muy celoso de sus textos y él mismo cuidaba sus ediciones. O sea, no es aquí que Nietzsche lo que escribía, pues ahí el editor le andaba moviendo comas, le andaba moviendo puntos, le pedían y lo censuraba, no. Él escribía de manera muy clara lo que pensaba y era muy cristalino en ese sentido. No, por eso es que ese tipo de consideraciones de depredación, ¿no? Que él tiene y de superioridad de pueblos ante otros y del sometimiento y tal, fue tan aceptado por los prusianos militaristas que tomaron el poder en Alemania después de la salida de Bismarck y eventualmente por los seguidores del bigote chistoso. ¿Sí? De Adolfito, ya saben a quién me refiero. Entonces, por eso es que Nietzsche ha sido tan popular, porque esos mismos regímenes que buscaban respaldar, que buscaban el respaldo teórico, el supuestamente respaldo filosófico de sus políticas expansionistas y predatorias, pues lo encontraron en Nietzsche. Sí, yo cito en mi texto cómo en el primer conflicto mundial, a los soldados del Reich los mandaban con el Zaratustra en las mochilas. Sí, o sea, Nietzsche no tuvo ningún aporte relevante, no fue la gran cosa, lo que tuvo fue el uso institucional por parte de los gobiernos en sus diferentes versiones de Alemania a partir de 1890. Y esto no es algo que yo me saqué de la manga, esto ya está trabajado en la historiografía alemana y yo cito autores, o por lo menos uno, que le da seguimiento a ello en mi libro Anti-Nietzsche. Sí, entonces, esto está documentado, esto ya se sabe, es muy claro, pero reitero, el fanatismo hacia Nietzsche, ¿no? Este seguimiento adolescente, sentimental hacia él, ¿no? De fidelidad y de que si lo critican, pues saco este tipo de cosas. Reitero, dice, los exabruptos de mediocres resentidos ponen aún más sombra sobre la obra de Nietzsche. Tienen moral de esclavos, sin duda, ¿no? Bueno, luego dice, Nietzsche no es un filósofo, es un profeta y un artista. La academia le queda chica. Y ya más le puse gracias por tu comentario, ¿no? O sea, la pura grandilocuencia, no hay una reflexión. Tampoco se trata de que en un comentario escriban una tesis, pero por lo menos en 3, 4 renglones decir por qué y pues medio fundamentarlo, ¿no? O hacer el intento, o aunque no sea suficiente, bueno, se puede valorar y decir, ok, el intento es digno, ¿no? Hay una oposición, pues, en buena lid, aceptable, ok, ¿no? Y incluso es loable, aunque no se esté de acuerdo cuando la argumentación es interesante y, bueno, es fundamentada. Luego dice, yo pienso que la idea de Dios ha muerto se la copió a Philip Mainlander. Sí, esto de estas frases matadoras, hay un texto también que yo cito ahí, que de hecho el texto se llama... ah, y ahorita no lo tengo en la cabeza, pero lo tengo ahí en el Anti-Nietzsche, ¿no? Que habla de el mito nietzscheano. Sí, sí, sí. El mito nietzscheano trata sobre ello y cómo Nietzsche se fue apropiando de ideas ajenas a partir de la gente que fue conociendo. Y el autor va exponiendo cómo Nietzsche las va copiando y eventualmente cuando salta la fama gracias a la exposición que le da el gobierno prusiano y eventualmente el de Adolfo, porque recuerden que Adolfo va a visitar a la hermana de Nietzsche al archivo,
¿no? Que a la famosa casa Nietzsche que luego dejó, cuando Nietzsche se quedó todo locuaz, ¿no? Ahí en un sanatorio, precisamente a partir de, creo, 1889 o 1890, o sea, y fíjense la crueldad de la vida. No, porque ya cuando tiene todo el apoyo institucional, pues es cuando pierde la cordura, ya no alcanza a disfrutar toda la fama y todo lo que ambicionó en su vida de cordura. Y su hermana es la que lo explota. Ella se queda con la casa Nietzsche, con su archivo, con sus materiales, cuando ella redacta, porque ella es la que hace supuestamente el acopio de materiales y de citas para la voluntad de poder, ¿no? Ese texto apócrifo, que es una falsificación, ella lo hace y la nominan al premio Nobel. O sea, hay una situación ahí de apoyo institucional y por parte del gobierno, ¿no? Alemán de esos años, que es el que le da realmente la proyección a Nietzsche. Nietzsche, si ustedes lo leen, no tiene ninguna relevancia. Bueno, eso ya lo mencioné varias veces, pero me parece que es importante reiterarlo porque la respuesta en términos agresivos, negativos como esto, es muy sintomática de la carencia de reflexión y de los sentimientos que genera, ¿no? Y la frustración que tiene alguna gente cuando se le hace este tipo de críticas que pues son incluso de sentido común. Vaya, no se necesitan prácticamente ni que fundamentar, pero pues como yo sentí que tenía la información suficiente, ¿no? La bibliografía y el método, pues me puse a elaborar un texto, ¿no? Que es el anti-Nietzsche, donde fundamento y también expreso admiración por Nietzsche, por cómo escribía, cómo redactaba, ¿no? O sea, él de haberlo querido habría sido mucho mejor poeta que autor, ya ni siquiera le digo filósofo, pero escribía muy bien. O sea, ya lo que escribía pues eran unas cosas bárbaras, ¿no? Cuando digo bárbaras, no lo digo como loa, sino como barbarie, en su acepción más básica, ¿no? Y primitiva. Eh, pero el asunto ahí está, ya está trabajado, ¿no? Pero en español sigue existiendo una admiración irreflexiva hacia este personaje tremenda que a mí me asusta porque ahora que supuestamente todo mundo es muy libertario, que todo mundo es supuestamente de izquierda, ¿no? Pues, justamente esa es la gente que suele leer a Nietzsche, suele admirarlo y decir todas estas tonterías, ¿no? Luego dice, pues mis filósofos son Schopenhauer, Mainländer, Cioran, Caraco, Camus, Stirner y Michel Testa, ese no lo conozco, pero bueno. Luego dice, desde el momento en el que diste tu definición de filósofo y filosofía, tuve que encender la pantalla del móvil, dejar este comentario y cambiar el video. Sí, porque yo me suscribo a la filosofía científica. Para mí la filosofía es el conocimiento experto en un área donde su especulación crea hipótesis, ¿sí? Eso es la filosofía, la especulación abstracta. Cuando esas especulaciones y esas hipótesis se llevan al terreno de la prueba, ¿no? Y resultan ser válidas, entonces deja de ser filosofía y se convierte en ciencia. Si esas hipótesis fallan, pasan a la historia de las filosofías o de la filosofía, pero en su forma fallida. Y no fallida en el sentido negativo, sino simplemente pasa al acervo de conocimientos que, bueno, tuvieron su fase, ¿no? Su momento de hipótesis. Pero la filosofía también es muy importante porque hay temas que simplemente por cuestiones técnicas no es posible experimentar. Por ejemplo, el campo de la filosofía de la historia. Cuando nos ponemos a hacer hipótesis de cómo se va a desarrollar la geopolítica, ¿no? Y la filosofía de la historia establece hipótesis de por qué la geopolítica es así, o el geoecosistema, vamos a llamarle de algún modo, y cómo se va a desarrollar. Ese tipo de hipótesis es, digamos, filosofar, pero cuando es filosofía o una abstracción experta, cuando es una abstracción con fundamento, ¿no? Con materiales, con evidencia, y no hay posibilidad de experimentarlo más que ver cómo pasan los procesos y la historia, si el transcurso del tiempo le da las razones hipótesis, bueno, ya pasa a ser ciencia, ¿no? Toda aquella gente que especula, por ejemplo, de geopolítica, de geoeconomía y todo esto, cuando ve que sus hipótesis son ciertas, bueno, eso ya forma parte de las ciencias política o de las ciencias de la geopolítica, no sé, como sea, pero cuando no, pues simplemente es acervo de las filosofías que pues no se pudieron confirmar, ¿no? Y fallidas, pero reitero, no necesariamente con una connotación negativa, sino fallida de que pues, simplemente no cumplió la expectativa, pero ahí se queda y
puede ser digna de estudio, ¿no? Dependiendo del caso concreto. Esa es la filosofía científica, ¿sí? Ahora, ustedes díganme, ¿en qué capacidad Nietzsche estuvo en posibilidades de satisfacer esos requerimientos, por ejemplo, con El origen de la tragedia? Que El origen de la tragedia es un gran texto, es una gran elaboración, pero para los filólogos de su época realmente no era ningún aporte. No, simplemente el uso de las metáforas de Dionisiaco, Apolinio, pues eran efectivas, eran juguetonas, ¿no? Y también la redacción del texto es muy interesante. Les reitero, Nietzsche escribía muy bien. Su filosofía ni siquiera era eso, simplemente eran especulaciones y ejercicios de escritura, ¿no? Muy interesantes, que me parece, pero no del calado que se le ha dado, especialmente en el ámbito editorial, que se vende por montones, ¿no? O sea, si ustedes tienen una editorial, tienen impresoras, se pueden poner a imprimir los libros de Nietzsche, que están libres de derecho, es una marca, o sea, yo creo que Nietzsche es de esas cosas tan sobrevaloradas que realmente no tienen materia importante, ¿no? Como Frida Kahlo. O sea, que Frida Kahlo es así hipervendida, muy conocida, sus pinturas son horrorosas, ¿no? Así como los textos de Nietzsche, en cuanto a su expresión filosófica, a su forma de pensar, ¿no? Pero ya son tan marca que si sacan, no sé, Converse, una edición conmemorativa de Nietzsche, se vendería un chingo. ¿No? Si una marca de jeans, no sé, Levi's sacara jeans con la cara de Adolfo ahí impresa, perdón, de Federico. No, también, ¿no? El otro también se vendería muy bien, ¿no? Pero con la cara de Federico, ven cómo asocia a los dos, porque son tan cercanos, ¿no? Y también en el texto anti-Nietzsche explico cuáles son sus diferencias, ¿no? Sus coincidencias y tal. Pero bueno, el caso es que pues Nietzsche se vende muy bien, ¿no? O sea, sacar sus obras, ¿no? Estarlas publicando constantemente es quizá no una garantía de ventas, no se vende como pan caliente, pero de eso a intentar publicar un autor nuevo que sí tenga a un aporte real, pues mejor seguirle apostando a lo mismo de siempre, ¿no? O sea, es un cliché. Federico es un lugar común ya de la cultura popular, ya es una cosa incluso, me atrevo a decir, vulgar. Bueno, no tienes ni fruta idea de lo que dices. Y no dijo fruta, dijo otra cosa, pero bueno, aquí atendemos al buen lenguaje porque en el video anterior me eché unos eructos y me regañaron, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Les agradezco que me corrijan. Es que ese día, con lo del hispanismo y tal, ya estaba en un punto así tan como que de indiferencia y de un poco de hartazgo, que esa fue mi forma de dejarlo salir, pero les ofrezco una disculpa, ya no lo vuelvo a hacer. Luego dice, hasta un burro tiene más mérito de ser llamado filósofo y pensador que un loquito como Nietzsche. No sé qué de filósofo y psicólogo le ven a ese sujeto. Bien, este no es de los sectarios. Dice, claro que era filósofo y psicólogo y filólogo y artística y músico, pero sobre todo filósofo. Les dio palizas a los otros filósofos. No te has enterado, pero es normal porque es un genio inmortal, no apto para la mayoría, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Cómo se le ensalza de la manera así tan exagerada. Ok, en ese comentario podría ser que nos dijera, pues, ya no que nos diga por qué es filósofo, sino por qué es psicólogo, ¿no? Filólogo, estudió filología, tuvo su doctorado en filología, quiso entrar como filósofo a dar clases, no se le admitió de esa manera y bueno, se sale de la academia, intenta hacer su carrera, autopublicándose de una manera que me parece valiente, no quizás su pensamiento me parezca válido, pero sí su actitud hacia la filosofía y hacia la institución académica me parece que era no sé si la correcta, pero me pareció muy digna su posición, aunque bastante precaria. O sea, sí le tuvo que padecer ahí durísimo. Por eso es muy triste que a la hora que ya le toca la celebridad, pues su hermana es la que aprovecha todo, ¿no? Confirmando este viejo adagio de que nadie sabe para quién trabaja. Fue músico, compuso cosas, pero que en realidad son muy malas. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sacó una edición de un disco de la música de Nietzsche. Yo lo compré muy emocionado, es malísimo, es una cosa aburridísima, ¿no? Pero sobre todo filósofo, dice, le dio palizas a otros filósofos. ¿A cuáles? Porque
también en sus textos es muy importante notar la figura de Sócrates, cómo la ataca. Ahí sí la ataca, pero honestamente no creo que ahí Nietzsche salga muy bien librado, o sea, porque las razones por las que ataca a Sócrates son muy claras y no son para nada loables, como yo lo mencioné en el libro. Háganme favor de echarle un ojo, es gratuito el texto, ustedes lo pueden descargar. No, eventualmente voy a trabajar en una reedición, para ampliarlo, agregarle detalles, información, apuntalarlo aún más de lo que ya está. A mí me parece que es un texto bastante solvente, bastante sólido y que pues, es para alcance popular y de que todo el mundo lo pueda leer quien quiera, ¿no? No te has enterado, pero es normal porque es un genio inmortal. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál fue realmente su aporte? No apto para la mayoría. ¿Por qué? O sea, realmente no escribió nada que no fuese muy difícil de entender, ¿no? Simplemente su uso de la metáfora y su oscuridad lo hace, pues, objeto de las chaquetas mentales de varios lectores. ¿Qué sarta de estupideces dices? ¿No? Y le puse ahí un emoticón de un muñequito amarillo llorando. Eh, um, Ahora, dice, este hombre es mentiroso y está omitiendo información. No se documentó ni investigó, ¿no? No acentuó. No se documentó ni investigó. Friedrich Nietzsche fue un filósofo y pensador alemán que nació en 1844 y murió en 1900, 2 meses antes de cumplir los 56 años de edad. Durante su juventud, Nietzsche estudió, ay, ¿qué le moví? Estudió en la Universidad de Bonn, aunque abandonó esta carrera para comenzar sus estudios de filosofía, los cuales terminaría en la Universidad de Leipzig. Posteriormente, y antes de graduarse, fue profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, ciudad donde renunció a su nacionalidad alemana y hacia 1879, decepcionado de la formalidad académica y debido a serios quebrantos de salud, se vio obligado a abandonar su trabajo fijo y se deduce de lleno, bueno, yo creo que quiso decir se dedica de lleno al pensamiento y la escritura. Pero fíjense, o sea, esto es información que pueden encontrar en Wikipedia. El video se trata de aportar, de decir lo que uno piensa, ¿no? Fundamentado bibliográficamente en el texto que yo les estoy citando, ¿no? O sea, porque también es una epidemia de los videos de supuesta filosofía en YouTube, ¿no? Les ponen pura mamada que uno puede encontrar en Wikipedia, información, que pues, o sea, lo podemos poner, ChatGPT nos dice eso, son datos, ¿no? Es información que está ahí. Lo que nos interesa es qué deduce el autor del video de lo que se está leyendo, ¿sí? ¿Para qué queremos un resumen de algo que ya podemos encontrar, que ya está escrito? No, porque es muy desesperante. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba viendo un video sobre Giordano Bruno, bueno, más bien escuchando, porque yo lo que hago, por eso es que hago este formato de videos, de audios nada más, y no hago edición ni nada, sino lo que hago es platicar porque yo así escucho, yo bloqueo el celular mientras estoy haciendo cosas, me pongo a escuchar videos, hago una lista de reproducción, ¿no? Y escucho cosas. Entonces, cuando quieren hacer ese tipo de videos, se ponen a dar un resumen de la vida del autor. Pues es que eso ya está en Wikipedia, eso lo puedo buscar. A ver, yo quiero que me digan qué dice en su obra, qué es lo que en concreto él está diciendo y aportando, ¿no? Realmente de repente lo que ponen es pura paja para pues hacer más largo el video, ¿no? Y que se les meta más publicidad, etcétera, pero este comentario es de ese tipo, pura información que es irrelevante, o sea, ok, y luego, ¿no? O sea, que se oculta información, pues se omite porque es una obviedad, o sea, ¿quién interesa? ¿Dónde estudió? ¿Dónde estuvo? Eso ya está, lo que estoy aportando es en el núcleo de su pensamiento, de sus textos, qué se puede extraer y por qué, ¿no? Y desde qué punto, porque también en el anti-Nietzsche yo les pongo, ¿no? En comparación con hallazgos más recientes de la psicología social, ¿no? Con Jonathan Haidt y, por ejemplo, con Peter Turchin, desde la historia de larga duración y desde la cliometría, ¿no? Como todo lo que decía Nietzsche pues, estaba equivocado. Funciona muy bien como metáfora, ¿no? Como ejercicio de escritura. Nietzsche era muy bueno, escribía muy bien, pues escribía pura mamada.
La adornaba muy bonito, pero escribía pura mamada, y disculpen que lo exprese de ese modo, pero es un autor chatarra que escribía muy bien, eso sí, eso no se le puede negar su mérito y su disciplina y su intento de salirse de la academia y hacerse de una carrera por él mismo de manera independiente, eso me parece muy loable, ¿no? Admirable, pero ya su pensamiento sí es pura chatarra filosófica y incluso venenosa, ¿no? Ahora le digo, ¿cuál es la mentira? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿No? O sea, sí, y luego, no, pero ¿qué es lo importante? Dice, él no fue un rebelde ni un revolucionario como lo describes y lo representa, simplemente se decepcionó de la formalidad académica. Y luego, porque también hay un asunto aquí de que el pensamiento académico. El pensamiento académico simplemente es un conjunto de parámetros de las instituciones que conforman lo académico, las universidades, instituciones de investigación, que ciertamente a Nietzsche se sale de ellas porque él cuando entra como filólogo intenta pasarse, digamos, cambiarse de departamento a filosofía y pues lo batean, le dicen que no, y a él le desespera la labor de la filología simplemente como una traducción de textos. Y es ahí lo que le interesa, pues es ya con los materiales traducidos, cómo se insertan en el pensamiento, ¿no? Aunque él con su intoxicación poética y de ejercicio del lenguaje hace pues lo que hizo, pero también hay una situación aquí de irracionalismo, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, de que considera que la ciencia y las instituciones académicas o científicas son malas, porque la ciencia es mala, porque es el capitalismo y no sé qué. A ver, ahí lo que, por ejemplo, están, digamos, haciendo es como cuando dicen que están aventando la tina con el niño adentro. O sea, hay científicos que sí son manipulados, que están comprados. Hay estudios científicos financiados por tabacaleras o tabaqueras que van a decir es que sí, el tabaco es muy bueno para la salud, ¿no? O sea, pueden manipular. Pero no es toda la ciencia. O sea, la ciencia es un método, ¿no? Es un método en el cual incluye la experimentación, la evidencia y tiene que ser repetible. O sea, la ciencia es un método, es una forma de hacer las cosas. Ya quienes lo llevan a la realidad son científicos, que algunos de ellos, o varios, o muchos, sean corruptos, no implica que la ciencia sea inválida. De la misma manera que, por ejemplo, las empresas de electricidad, ¿no? Pudieran ser todas muy corruptas, pudieran ser todas ineficientes o bien pendejas, eso no implica que la electricidad lo sea. ¿Sí? La electricidad, es energía, de la misma manera que la ciencia es un método. La gente que la utiliza, la gente que la ejerce desde instituciones y con dineros públicos o privados, son los que se tendría que calificar, que juzgar en toda manera o en caso de ser necesario, pero la ciencia es una cosa, ¿no? Y los que la practican es otra, porque hay un antiacademicismo, hay un irracionalismo, ¿no? Que pues no se niega que las instituciones sean corruptas, ¿no? Pero hay gente dentro de ellas, aunque sea una minoría ínfima, que hace bien las cosas. Pero bueno, ese sería otro tema. Y no digo que necesariamente sea ínfima, estoy exagerando para enfatizar el punto, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Habría que ofrecer datos, información, números, proporciones para esto, pero lo que estoy intentando es hacerles ver que una cosa es quienes la practican y el otro es el método. Ajá. Bueno, luego dice, me encanta cómo saltan los defensores de Nietzsche a criticar al autor del video, ¿no? Bueno, ese es un comentario a favor. Luego dice, tienes un error importante. El superhombre es una evolución. Pasamos el tiempo en el cristianismo desde su origen hasta que éste terminó por descomponerse, pervirtiendo a todos. Entonces un niño, un león y un camello, son las metáforas, ¿no? del Zaratustra. Por lo que serán el referente del superhombre, que es ahí le ponía un pente, pero yo creo que quiso poner ente entre nosotros, y el próximo proceso evolutivo, es decir, lo que sigue del superhombre, no es una superación personal, y no habla del hombre como unidad, sino como grupo, la humanidad occidental que se pervirtió desde Sócrates, Platón, Aristóteles y el cristianismo. O sea, es una repetición de lo que dice Nietzsche. ¿Por qué es una repetición? Porque lo que Nietzsche hace al atacar a Sócrates es, atacando a Sócrates, atacar a la ilustración, porque él dice que la ciencia, el conocimiento que inicia con Sócrates le da esperanza a la humanidad y la humanidad lo que tiene es estar en un destino trágico, ¿no? En un destino oscuro de ser explotada por aquellos que tienen la fuerza y la capacidad.
Esto se ve a lo largo del texto de Nietzsche y también a lo largo, por ejemplo, del texto que yo les comentaba, La genealogía de la moral. ¿Sí? Para él, la ciencia es una esperanza. Y no estaba equivocado, la ciencia es la que nos da tecnología, comentaba la electricidad, es la que nos da lavadoras, nos da licuadoras, ¿no? Nos permite ver de noche, nos permite tener comodidades, no para todos, pero ojalá eso la tecnología eventualmente no lo permita. Pero para Nietzsche eso es malo, dice, no, no, el ser humano tiene un destino trágico, debe de sufrir, porque si no se ablanda y tiene esta idea del mundo de que la vida agreste fortalece al hombre. ¿No? Y supuestamente lo hace mejor, entonces tiene que ser guerrero. Pero ustedes ven su biografía, ¿no? Que lo criaron sus hermanas, ¿no? Sin figura paterna, luego era muy enfermizo, va al ejército y se cae del caballo, y habla mucho de la guerra, la glorifica, pero realmente era un tipo debilucho y enfermizo. No, o sea, también hay que ver ahí ese tipo de contradicciones de que alabar la fuerza y alabar a los ejércitos y que la bestia rubia era un tipo enfermizo que no podía ni ver bien, o sea, y no está mal, ¿no? El enfermarse, el tener una salud débil, pero digo, tiene que haber una concordancia entre una cosa y otra, si no, pues es una ridiculez, ¿sí? Y en ese sentido me parece uno de los grandes, de las grandes contradicciones de Nietzsche, hacerle tanto a la mamada y pues terminar siendo un flacucho debilucho, ¿no? Que siempre estaba ahí teniendo problemas de salud, lo cual reitero, pues no creo que lo haya hecho a propósito, no sé, eran problemas de él, pero ese tipo de situaciones de estar glorificando al ejército, a la fuerza y tal, me parecen nocivos, ¿no? Me parecen cosas que no son saludables para una sociedad, no son en absoluto ni siquiera útiles, más que para procesos armamentistas y gente tan fanática de la fuerza. Luego le pongo, ¿en qué consistió la perversión? ¿Cuál es tu punto? ¿No? A lo mejor da una explicación más extensa y dice, esa evolución es darwinismo social, de ahí viene la doctrina del bigote con su falsa superioridad racial. ¿No? Aquí otra persona lo contradice, ¿no? Le dice, eso que estás diciendo es una otra versión, pero de lo que decía el bigote chistoso. Bien, luego dice, 9 minutos para analizar a Nietzsche. Muy poco tiempo para tan grosso personaje. Pongo, eso es cierto, ¿no? Es muy poco tiempo. Por eso está todo el libro, que son, no sé, como 160 páginas. Errores, dice alguien. Considerar que Nietzsche no es un filósofo por tener una forma poco ortodoxa habla de tu dificultad de acatar conceptos fuera de las estructuras, tu problema. A ver, la filosofía, ya les dije mi concepto de filosofía científica. Los postulados de Nietzsche no estaban ni siquiera actualizados y ni los filólogos de su época lo tomaron en serio. ¿Sí? O sea, no estaba ni actualizado, ni era experto en el área. O sea, cuando digo experto me refiero a que no estoy diciendo que él no supiera de su tema, sino que él lo que intentaba trabajar y especular ya estaba superado y ni siquiera era materia de discusión. El asunto es que pues, a él le interesaba ese conflicto como metáfora, como un buen tema para hacer su libro, pero eso de lo dionisiaco y lo apolíneo, y ya lo habían mencionado otros, ya estaba muy percudido, o sea, nada más para acabar pronto, no recuerdo si es Schlegel quien también lo menciona, no recuerdo si es Schlegel, pero ya lo de lo dionisiaco, de hecho, es porque yo lo cito, ese fragmento, en el próximo texto que estoy trabajando de filosofía alemana. Entonces, eh, cuando hablo de filosofía científica, él está lejos de entrar ahí, ¿sí? En primera, porque él no le interesaba la discusión con evidencia, con fuentes, sino él lo que le interesaba era el ejercicio lingüístico, porque el mito era más poderoso que la historia. Él lo dice constantemente. Si a él le interesaba más mitificar, es decir, con la grandilocuencia y la capacidad de la poesía y del signo lingüístico, ¿no? Salirse con la suya y apantallar a quien lo escucha para que le dé la razón sin que importe la evidencia. Eso no es filosofía, eso es propaganda. Y él lo deja muy claro, no dice, no habla de propaganda, pero él habla del mito, y el mito es eso, propaganda.
Ajá, como el hispanismo, que es un gran mito y es una gran herramienta de marketing político, como cualquier nacionalismo, ¿no? Punto dos, dice, Nietzsche jamás criticó como tal la labor académica, sino que algunos aspectos que eso conllevaba en su época. Pues, ¿cuáles aspectos? O si él se salió de la academia, no le interesaba, porque a él le interesaba el mito, él era lo que él quería, el mito, y la academia pues es una situación ahí de burocracia, ¿no? Académica, y como toda burocracia tiene ahí ciclos que son aburridos, ¿no? Ciclos laborales que no le interesaban a Nietzsche, el estar constantemente nada más traduciendo y dedicarse a eso, ¿no? Él tenía otros intereses y pues se sale, por eso lo rechaza. Y por otra parte, él quería la independencia de un autor, ¿no? Pero no tenía los recursos. Él quiso hacerlo de Schopenhauer, pero Schopenhauer era un niño popis, ¿no? Un niño mimado que sí tenía suficientes recursos como para dedicarse a escribir. Nietzsche no. Nietzsche estaba económicamente huérfano, entonces pues le tocó disciplinarse y estar desde la prácticamente mendicidad en algunos momentos. Y cuando digo mendicidad no es en términos peyorativos, sino como pues, aquel que intenta cargar la independencia a sus espaldas y aguantar lo que sea necesario, ¿no? Ese es uno de los puntos a favor de Nietzsche, no en su pensamiento, pero sí en su actitud como intelectual, ¿no? Aunque pues muy errado. Eh, sobre el superhombre, si Nietzsche estaría a favor de imponer tu voluntad sobre los demás, entonces a su vez estaría a favor de que el cristianismo imponga su moral, cosa que sabemos que no es cierta. Sobre el superhombre, si Nietzsche estaría a favor de imponer tu voluntad sobre los demás, ahí yo creo hay un problema con, a lo mejor el autocorrector hizo travesuras. Nietzsche con la idea del superhombre se refiere precisamente al repudio hacia la esclavitud y por consiguiente al repudio hacia los esclavistas. Para nada, para nada. Él considera que el esclavista, mientras tenga la fuerza, la capacidad de imponerse, tiene la obligación de imponerse, porque puede, ¿sí? Es el que puede, no importa si tiene buenas intenciones o no, puede. Y esa capacidad de canalizar la fuerza, de, digamos así, privatizarla o de conjuntarla por la fuerza, propicia la capacidad de acumulación para generar obras de arte, como lo fue Roma, como él lo mismo lo menciona, los griegos, él los glorifica. Para él esa maquinaria de esclavitud de los griegos, ¿no? Hacía que valiera la pena en tanto su producción cultural y de obras de arte. O sea, él es muy clarito, él sí es muy explícito con eso, ¿no? La genealogía de la moral es evidente, pero esta gente se queda, es como los de la Biblia, ¿no? O sea, te citan las partes bonitas, Juan 3:16, de tal manera amó el mundo que ha dado su hijo unigénito, que bla, 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 ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero que, a ver, ahora vamos al Antiguo Testamento y las partes que son de prácticamente de guerra y de exterminio al pueblo que no se nos quiera someter. O sea, esas partes son las que omiten y precisamente pues son, aquí nuestro amigo tiene una idea muy rosa, muy ingenua de Nietzsche. Luego dice, cometiste un par de errores más, pero no vivo de escribir. Te recomiendo que leas textos más concretos que se adecuan a tu nivel intelectual. A no ser que quieras seguir cayendo, lo pone con doble L en burdas malinterpretaciones. Luego dice, le puse ahí unas lagrimitas. Dice, ¿acaso te quedaste sin argumentos? Le puse, no has leído a Nietzsche directamente. Repites los nombres de Facebook. Porque esos argumentos son de aquellos que solamente han leído las obras, digamos, populares, no han leído la genealogía de la moral. Y eso yo insisto en ese texto porque en ese texto, digamos, en términos un poco más explícitos es la ética de Nietzsche. Si nosotros pudiéramos cambiarle el título de la genealogía de la moral a uno más concreto, más exacto, sería ética, la ética de Nietzsche. ¿Sí? Y ahí él expone cómo debería de ser el actuar, ya no de los individuos, sino de los pueblos. Y esa ética es predatoria. Sí, es la ética del conquistador, es la ética del que puede aplicar la fuerza y no esta romantización cursi que nos pone nuestro amigo. Por eso le digo, no has leído a Nietzsche directamente, repites los memes de Facebook. Porque es el Zaratustra, ¿no? Y algunos otros de estos textos, porque también no creo que hayan leído el origen de la tragedia, ni siquiera, que es una chulada de texto, a mí me encanta. Dice cosas con las que no estoy de acuerdo, pero es una delicia y aún más en alemán. Ustedes están aprendiendo alemán, lean Die Geburt der Tragödie. Es una delicia, pero naturalmente hay que estar bien vacunado, estar bien
bien vacunado intelectualmente contra las baratijas, ¿no? Que nos intenta vender Nietzsche, pero es un autor que por cultura general, ¿no? Y reitero, por vacunarse del irracionalismo hay que conocerlo para estar al tanto de las argucias de este tipo de intelectuales o de autores, ¿no? Vamos a llamarles, no tanto intelectuales. Dice, jajaja, ya pasaron 7 meses, supéralo, ¿no? Yo por mi parte ya maduré y te doy la razón honestamente. Es que le contesté 6 meses después, porque pues, es cuando de repente me encuentro con los comentarios, ¿no? Intento ya revisarlos más seguido, pero pues, cuando no me gusta dejarlos sin respuesta, ¿no? No me gusta, aunque es inevitable, porque de repente ya el número de comentarios es a veces no lo puedo manejar con tanta tranquilidad, pero intento responder a todos. Qué mal análisis, dice alguien más. Si bien Nietzsche no era filósofo, sí requiere un estudio cuidadoso debido a la influencia que tuvo en filósofos posteriores y eso solo respecto a la filosofía. Pues, ¿cuál es? ¿Qué influencia? Es que también aquí hablan de, así en general, en la vacuidad, en el humo. Es un aporte. Es como esta gente que hace sus ponencias, ¿no? Por conseguir puntos de, con aceite. ¿No? La gran influencia de nuestro tiempo de ese autor. Ok, ¿cuál influencia? La gran influencia en otros autores. ¿En cuáles autores? Menciona 3, ¿no? O sea, este tipo de situaciones es bastante frecuente incluso a nivel universitario, a nivel de posgrado. A mí me tocó en la maestría lidiar con cada gente, ¿no? Y en el doctorado, que uno decía, ¿cómo es posible que llegan así? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es la situación de la realidad. Y es muy común el pensamiento de humo. Por eso es que yo lo intento evidenciar tanto, porque esto que ustedes ven en YouTube y estas generalizaciones y estas pseudoabstracciones y todo este humo, la gente que intenta engañar, anda en el ámbito formal y en el ámbito académico, incluso en las universidades dando clases, esparciendo humo y vendiendo patrañas. ¿No? Que son empíricamente irrelevantes, indemostrables, pero que, bueno, ya saben ustedes los juegos de relaciones y los juegos de política. De ellos no escapa el ámbito universitario. Por eso es que es mi intento también de construir un poco de pensamiento fuera del ámbito académico, ¿no? De manera independiente, porque esa es la única manera. El mismo Nietzsche se dio cuenta de eso, por eso lo intentó. Quizá no con el pensamiento más diligentemente cuidado y trabajado, pero es algo que a lo que se encuentra o a lo que se enfrenta cualquiera que intenta tener cierta independencia intelectual. Se entera que es indispensable la independencia porque de otro modo el que paga manda, ¿sí? Es una tristeza, pero esa es la realidad de una sociedad basada en la escasez, que es todavía la que tenemos, porque nuestra tecnología todavía no permite otra cosa, y no es de reparto de riqueza, no es de que los políticos decidan, no alcanza simplemente, no es necesitamos una tecnología nueva, pero ese es otro tema, y también abordo un poco de eso en el siguiente texto que pienso compartirles en unos meses. Luego dice, Nietzsche, si es un filósofo y si es bueno leerlo. Lo que está mal es seguirlo, no pone ni siquiera acentos, solo porque aparece una frase pitera sin contexto y creerse todo. Sí y sí no son lo mismo, dice alguien más. ¿Cómo es posible que esos idólatras de Nietzsche que ni siquiera saben escribir se conviertan en sus apologetas? Así ofenden al propio Nietzsche. Bueno, puede ser. Luego dice, ahí luego dice alguien, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Ah, es que en el audio cito esa frase, pero utilicé otro verbo, ¿no? Y le usé otro verbo por censura. Luego dice, Nietzsche siempre fue débil y enfermo hasta que se murió. Pues sí, eso sí es cierto. Una de sus principales influencias fue otro grande como Schopenhauer. Nunca lo dijo explícitamente, pero te das cuenta. Para mí, al igual que Arthur, no fueron pesimistas. Más bien fueron realistas. Saludos desde Uruguay. Esto sí, como que ya está, se sabe más, ¿no? Es más abierta la influencia de Schopenhauer sobre Nietzsche, nada más que como pasó con Hegel y Marx, lo que hace Nietzsche con Schopenhauer, y esta es una parte bien interesante, ¿no? Que es atractiva de Nietzsche, aunque pues yo no estoy de acuerdo con él, pero me parece muy interesante cómo retoma el pensamiento de Schopenhauer, porque Schopenhauer retoma del budismo que el deseo es lo peor, ¿no? Que puede pasar, pero como mientras uno está vivito y coleando sigue deseando, pues lo mejor es irse a la morición. Recuerden que utilizo ese lenguaje infantil para intentar evadir la censura, ¿no? Entonces,
Pues Schopenhauer es muy fatalista en ese sentido, ¿no? Y por otra parte Nietzsche dice, sí, ¿no? Siempre hay deseo, pero hay que perseguirlo para que en esa existencia el deseo no se convierta en una carga, en un fardo, y pues si se realiza, pues ya hace que valga la pena. El problema aquí es que pues, casi todos deseamos lo mismo, queremos lo mismo, entonces hay una situación precisamente de depredación, de guerra, ¿no? O sea, la guerra es inevitable en el pensamiento nietzscheano. Entonces, lo que dice Nietzsche, hay que perseguirlo, como él intentó perseguir la independencia y las posibilidades de ser un autor independiente, ¿no? Algo muy difícil y que prácticamente pues, se murió sin éxito, ¿no? Y el cual cosechó su hermana, ¿no? O sea, la historia de Nietzsche es fascinante, no tanto por lo que escribió, sino por las condiciones en las que lo intentó. O sea, por eso es que a mí me parece que es un autor que merece atención, pero por las razones equivocadas es que se las da. No es por su pensamiento, sino por lo que cómo él intentó defenderse y escribir, aunque sean ideas equivocadas, pero Nietzsche es un autor que vale la pena. O sea, pero sí me parece que es indispensable estar consciente eh, de sus, de sus venenos, por ponerlo de un modo, de sus toxinas, ¿no? En sus libros. Y hay que estar bien atento a eso. Entonces, lo de Schopenhauer, ahí yo creo que sería algo que voy a agregarlo eventualmente al anti-Nietzsche, porque sí es importante eso que menciona nuestro amigo. Muy bien, luego dice, pobre información, si se pudiera reportar, pero, ¿no? ¿Cómo que por información, carnal? Y le pongo ahí una carita triste y dice, el video dura 9 minutos, ¿qué esperabas? Toda su vida subí una voz y superarlo antes de criticar por gusto. Ok, muchas gracias, hermano. Y luego dice, a la ultraderecha le encanta la censura. Bien. Luego dice otro amigo, tres cosas. Una, amigo, le atribuyes demasiado mérito a la academia y al método científico. Bueno, el método científico nos ha dado la electricidad, los aviones, ¿no? Y muchos videos deliciosos en internet. Entonces, el método científico es papi aquí. Al método científico le prendemos aquí incienso, especialmente por los videos deliciosos. Luego, cuidado con eso. Dos, admiraba a Napoleón, pero por otras cosas hubiera sido genial que investigaras y pusieras eso en tu video. Pues la visión del filósofo alemán estaba también determinada por la época, entre otras cosas. Pues obviamente que está determinada por su época. O sea, ¿quién no está determinado por su época? Ven, me refiero a este tipo de obviedades bien sonsas. Entre otras cosas, si no es justo que juzgues esa visión desde la moral de tu época. ¿Por qué no? Porque hay valores universales. ¿Sí? O sea, en todas las sociedades la guerra, a menos que sea la que uno gana o las de defensa, pero universalmente la guerra es una tragedia, es algo que no se desea. Reitero, cuando en la derrota y cuando es de defensa, excepto en esos casos, ¿no? Sería deseable cuando se gana y cuando uno se defiende, pero que a uno lo vengan a atacar nunca es algo aceptable, nunca es algo feliz, y eso lo pueden ver en cualquier civilización. Sí, la amistad, la lealtad, en cualquier relato, en cualquier historia va a ser algo loable. La amistad, la lealtad, la solidaridad, la empatía son valores que universalmente son aceptados. Y por ahí, por ejemplo, hay éticas como las del bigote, ¿no? Que no aceptaban ese tipo de cosas y por eso colapsaron. Sí, porque ninguna sociedad no puede sobrevivir sin solidaridad, cooperación, en uno u otro grado. No las puede rechazar si no colapsa. Sí, es algo que es un proyecto que nace para morir, ¿no? Son más de 200 años, por favor. Es que reitero, ese tipo de cultivar y de exagerar la importancia de la guerra no termina bien y en cualquier sociedad es algo negativo. Ustedes vean lo que le pasó a Alemania, una sociedad militarista que alababa la guerra. ¿Cómo terminó? Vean ustedes los Estados Unidos. Durante todas estas décadas, cómo la promovieron, cómo la glorificaron y véanlos ahora. Lo que intentan hacer es ya salirse de donde están porque es un fardo económico, que nada más lucran de la maquinaria, el complejo industrial militar, pero la gente no le llega a eso, no le llegan esos beneficios. ¿Sí? La guerra es algo inaceptable universalmente. Sí, y los que la promueven es porque están en el momento de bonanza en el que las están ganando. Ya cuando les cae la riata, ahora sí ya no les gusta, ¿no? Pero
Es algo que no es loable ni glorificable en general como concepto, sí, por lo que representa, por lo que lo resulta, ¿no? Y tres, me estás diciendo que una sola lectura es suficiente. Bueno, yo lo leí en español y luego en alemán, o por lo menos lo intenté. Para tener una visión desnuda y cruda de Nietzsche, no me hagas reír, hermano. Basta saber que el filósofo que sí lo es frecuentaba los cabarets por allá, saben que pues, yo también alguna vez anduve en esos lugares y luego eso qué. Con eso tú mismo te das cuenta de que también era humano. Y luego, ¿qué? Si Nietzsche no es un filósofo para ti, entonces es importante saber que lo es. Ya les comenté, o sea, yo me adscribo a la filosofía científica. A partir de eso podemos concluir que Nietzsche no era filósofo. Y la filosofía científica es la filosofía que vale la pena, no la de especulaciones y la de choros y la de porque también hay una situación de que a partir de la filosofía alemana hay una confusión entre la creación o la creatividad literaria o la creatividad del lenguaje con la filosofía. El hecho de que alguien se pone a hablar bonito, pura mamada, pero bonito, ¿no? Aparentemente articulado, ya se cree que es filósofo, ¿no? Esos videos que ustedes ven ahí de gente hablando de manera oscura y supuestamente compleja, pero muy pretenciosa, eso no es filosofía, eso es un espectáculo, es como un changuito, ¿no? Que se pone a hacer marometas y que recoge monedas por eso. Es un acto circense, nada más, eso no es filosofía. ¿Qué atributos hacen un filósofo? El pensamiento riguroso, adecuado a su época, ¿sí? Y que hace hipótesis que si no se pueden verificar, se quedan en filosofía y que si se verifican y resulta tener razón con evidencia, pasando por el método científico, pues es ciencia, así de simple. Eso tampoco lo dices en tu video. En resumen, ojalá nunca se difumine esa reconstrucción ridícula y cursilona de Nietzsche. Es más, ojalá que se siga compartiendo porque no le hace daño a nadie. Ya les dije por qué es peligroso, ¿no? Al contrario, yo creo que la gente se motiva más con ello. Pues es que motivación, ¿no? Y regresamos a estas cosas de superación personal. O sea, te motiva un tipo con bigote diciendo mamadas, ¿no? O sea, ya me imagino qué tipo de cosas vas a hacer. Y lucha por lo que sueña, y lucha por lo que sueña. Vean ustedes los sueños, ¿no? A lo que nos han llevado a los sueños, el no estar en la realidad, ¿sí? Pregúntenles a los que dicen luchar por sueños, ¿cómo les va? ¿Por qué difuminar eso o para qué? ¿Cuál es su problema? Y no es el asunto de la lucha por ideales o sueños que sea inútil, sino por ideales que no están afincados en la realidad o sin evidencia, pues no llevan más que a la barranca. Si no han escuchado esa canción de La Barranca, de una banda que se llama La Barranca, sería muy útil. Es una bandota mexicana muy chingona, ampliamente recomendable. Pero cuando hay una lucha por ideales que no está afincada en la realidad y en la evidencia, eso no lleva más que a todos los fracasos que han ocurrido hasta la fecha, ¿no? La ciencia en sí es un ideal, el ideal de poner un pinche avión en el aire, ¿no? De hacer que una computadora se prenda. A nosotros ya estamos muy familiarizados, pero imagínense todo el esfuerzo que conlleva el que eso ocurra, simplemente las instalaciones, la generación de electricidad, el diseñar una computadora a precio accesible, o sea, todo eso es todo un sueño y son proyectos realizables, ¿no? Entonces, depende de qué sueños, ¿sí? Vale la pena soñar, pero creo que vale mucho la pena evaluar qué tipos de sueños tenemos, qué tipo de proyectos emprendemos, ¿no? Espera como... Ah, dice, espera, ¿cómo Riata dijiste que se llamaba el francés Jean Meslier, el autor el curateo? Jean Meslier. Luego dice una buena opinión de un buen opinador. Muchas gracias, se agradece, amiguito. Luego dice alguien más. Pésima explicación sobre Nietzsche. Sí entiendo que lo quiere desacralizar, pero un comentador youtuber es una gran falla. Nietzsche, Freud y Marx son los pensadores que definieron el siglo XX, pero cada quien analiza con sus recursos. Así este comentarista del desarrollo personal. Ok. ¿Por qué? Nietzsche, Freud y Marx son los que definieron el siglo XX. Marx, ¿en serio fue él? ¿O fue Lenin o fue Stalin? Porque si ustedes revisan los textos de Lenin y de Stalin, especialmente Stalin se aleja bastante
de Marx. Sí, ahí habría que hablar de eso de detalle, pero bueno, simplemente para exagerar un poco el análisis, pero Nietzsche, Freud y Marx son los pensadores que definieron el siglo XX. Vean ustedes Freud, ¿no? Con el psicoanálisis que no tiene ninguna evidencia empírica. Eso es lo que define nuestro siglo XX, el irracionalismo. Por eso todas las tragedias que ocurren, ¿sí? Por eso todos los proyectos fallidos, todas las debacles, ¿no? En Alemania, en la Unión Soviética, el mismo Estados Unidos, es, tiene toda esta decadencia, ¿no? Y a la que nos arrastra. Pero bueno, lo importante aquí es por qué ese tipo de gente es la que define el pensamiento. ¿Por qué son los considerados importantes en filosofía? Cuando del otro lado ustedes tienen la tecnología que nos llevó a la luna, que nos da tantas comodidades, que en este momento no valoramos porque las damos por sentadas. Pero realmente la ciencia es lo importante y es la que hay que cultivar, no la retórica, ni las pseudoabstracciones, ni la filosofía circense como la de este tipo de lucubraciones y de exageraciones, ¿no? De las que Nietzsche participa. Sí, por eso es mi énfasis en el pensamiento científico, en el pensamiento racional, porque eso es lo único que nos va a rescatar de nuestra animalidad, ¿no? Lo único que nos puede llevar más o menos a hacer de este planeta algo habitable, porque si bien tenemos comodidades, estamos muy lejos de tener una sociedad funcional y medianamente racional. Si basta al salir a la calle y ver las noticias, ¿no? Especialmente aquí en mi país, en México, que es una barbarie, ¿no? Todo el mundo, todo el planeta lo es, pero especialmente mi país por su situación geográfica y de posibilidades de distribución y por ser un centro geográfico del comercio mundial, es una zona de pelea para quienes comercian lo que quieran comerciar, ¿no? Ya sabemos a qué me refiero. Entonces, solamente la ciencia nos puede rescatar, solamente el pensamiento científico, la evidencia y la empatía, ¿sí? Y bueno, este audio es un intento de cultivarlo. Si llegaron hasta aquí, les agradezco la infinita paciencia que me tienen y pues no me queda más que decirles gracias, pedirles que se unan a la comunidad, que adquieran su membresía, ¿no? Eventualmente estoy intentando formar una escuela de antifilosofía, de historia de antifilosofía, y bueno, ir leyendo textos que en oposición a la filosofía tradicional, vulgar, academicista, ¿no? Aquí la intentamos atacar con otro tipo de pensamiento, mucho más puntual, mucho más afilado, mucho más orientado al pensamiento racional, ¿no? Y cada vez intentar contribuir a atacar, ¿por qué no?, al irracionalismo y la ingenuidad, ¿no? Como la de Nietzsche y sus sectarios. Cuídense mucho. Bonita tarde.